Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, estamos tratando un proyecto que viene de diputados, que tuvo ya media sanción, que tuvo 165 votos a favor, tengo entendido. Y es un tema realmente importante para el país, sumamente importante. Además es un tema complejo. Y, por supuesto, la deuda pública que nos preocupa a todos los argentinos, fundamentalmente porque esto incide en nuestra economía en forma directa, ¿verdad? Sobre todo en el desarrollo del país. Pero lo que quiero decir es que hay una condición que es muy distinta ahora a la del 2001, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al gobierno, la deuda era de 168.000 millones de dólares y las provincias debían 30.000 millones de dólares. Esta era la situación en la que nosotros llegamos al gobierno. Una situación sumamente difícil porque obviamente inclusive había provincias que habían sido declaradas inviables, ¿verdad? Esa era la dura situación. El otro tema era de que el país tenía 14 monedas, una economía parada totalmente, y ni qué hablar de la convulsión social en la que estábamos nosotros. Teníamos 3.500 cortes, no se podía, acá del Congreso no se podía salir. Del Congreso no se podía salir. Ese era el esquema de convulsión que nosotros teníamos cuando empezamos una etapa que ha sido sumamente dura. Y coincido con la senadora Negra Alonso en el pronunciamiento que hizo con respecto al presidente Rodríguez Sá, porque yo estuve presente allí, estuvimos allí en el Congreso, y el presidente Rodríguez Sá habló ciertamente de la suspensión de la deuda por las dificultades que teníamos en ese momento. Y obviamente lo que dice la Constitución tiene que ser tratado por el Congreso de la Nación. Esto lo dijo el senador Rodríguez Sá. Y ese fue el aplauso realmente, que retornaba el tema. No es que estábamos aplaudiendo el default, como dicen algunos medios, porque no fue así. Ni suspender el pago de la deuda. Entonces, lo que acá se buscó es cómo recomponer, en primer lugar, la situación social, y para eso hay que tener un plan de gobierno. Perón decía gobernar es dar trabajo, no quitar trabajo, dar trabajo. Y Néstor Kirchner, cuando estuvimos nosotros con él, nos dijo clarito, en este momento tenemos afectado el 6.5 del PBI a pagar la deuda. El 6.5, lo cual es absolutamente inviable porque ese número está dibujado. No podemos pagar el 6.5 porque de ninguna forma podemos resolver el problema de la deuda externa, no podemos resolver el problema de la deuda de las provincias, no podemos resolver el problema de 14 monedas que en ese momento eran casi 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de dólares, perdón, que había que reponer. Y era una situación altamente difícil, ¿verdad? Y por eso nos dice lo que nosotros podemos hacer, y estudiando los números en la posibilidad que tiene el país, podemos llegar a pagar el 2.5%, esto lo dijo Labaña, en esa reunión que tuvimos, si crecemos. Si no crecemos, hay que volver a renegociar la situación. Pero lo factible es 2.5 del PBI. Este fue el criterio. La deuda que había quedado impaga, que había quedado, son los bonos defaulteados, alcanzaba más o menos 82.000 millones de dólares. 82.000 millones de dólares. El primer canje fue de 64.000 millones, o sea, cuando se planteó los 82.000 millones, 64.500 millones aproximadamente fue el canje, lo que equivalía más o menos al 76% de la deuda. Esa fue. Pero lo que yo me acuerdo que fue con todas las dificultades, porque teníamos enemigos adentro y enemigos de afuera, ¿verdad? Porque había gente que decía que esto era imposible lograr. Pero en eso tenemos que reconocer la visión que tuvo Kirchner, la tenacidad que tuvo, ¿verdad? Para reconvertir esa deuda, que era de imposible cumplimiento, Ahora, yo me acuerdo de todos los pronunciamientos que habían, y por supuesto de todos estos expertos en economía que hablan en todos los programas de televisión que nunca cumplen lo que dicen, porque esto, como decía
ya nos pasó en el megacanje, que decía que después del megacanje venía el paraíso, ¿verdad? Y después de 6 meses vino el infierno. Porque el tema era, una vez que entremos en el megacanje, o sea, transformar la deuda de 30.000 en 52.000 millones, y allí están los de guantes blancos, que cobran comisiones de 300 millones en ese momento. Ahora también hay de guantes blancos que cobran comisiones, ¿verdad? Tremendas comisiones. Y eso sí que realmente es una cosa que mucha gente no ve, pero es un pago, ¿verdad?, a la usura y a la intermediación de la usura. Esta es la realidad. Bueno, todas esas dificultades hemos pasado, pero en medio de esas dificultades, el país tenía un plan social y un plan de crecimiento. Y fue creciendo progresivamente. Fíjense si crecimos. Que hay cosas que mucha gente no maneja, obviamente, pero nosotros teníamos, ¿verdad?, un consumo energético de 13.000 megavatios y cuando se termina nuestra gestión, 26.000 megavatios. ¿Y quién puso los otros 13.000 megavatios? Al que conoce el tema energético, Yacir Etá, que estaba en 2.000 megavatios, nuestro gobierno le llevó a la cota correspondiente y sumó 1.200 megavatios. Esa fue una obra sumando 1.200 megavatios. El tema de Atucha, ¿verdad? La extensión de redes, 5.000 kilómetros de redes. Se duplicó el consumo energético. Hoy al país, para que el país tenga más tranquilidad, debemos tener por lo menos 30.000 megavatios de potencia instalada, ¿verdad? Pero por ese crecimiento que nosotros tuvimos. Entonces, ¿cuál fue la condición en la que recibimos nosotros? Un país con 100.000 millones de PBI. Y fíjense la canalización del esfuerzo del pueblo argentino, que nosotros cuando entregamos el gobierno estaba en casi 500.000 millones del PBI. Esto son cifras contundentes, ¿eh? Y de lo que yo me acuerdo, porque estoy acá del 2001, fue la última recaudación que tuvimos en la crisis fue 2.400 millones. Y la última recaudación que entregó este gobierno, que dice que está parado, fue de 144.000 millones de pesos. 144.000 millones de pesos. Por eso, lo importante acá es el plan de gobierno que se tiene. Obviamente que en la segunda reestructuración, en donde se presentó una oferta sobre 18.000 millones, los que arreglaron fueron 12.000 millones, y en total la reestructuración de la deuda, que alcanzó casi el 93%, sobre 81.800 millones, fue más de 75.000 millones de pesos. O sea, ese fue el éxito de la reestructuración de la deuda, y no se habló ahí ni de comisiones, ni de pagos de honorarios, ni de los muchachos los bancos que están ahí siempre alerta para intermediar, que no es barato su intermediación, ¿verdad? Y que siempre se llevan una platita extra, ¿verdad? Pero eso, bueno, no tiene problema porque eso es todo en blanco, ¿verdad? Entonces, y obviamente que quedó ese 7%. Ahora, ¿cuál es el problema del 7%? El problema del 7%, que son los holdouts, o sea, los que quedaron afuera. De los holdouts no todos son fondos buitres, porque hay una parte que no litigó con la intención de buscar trabar las negociaciones del país. Una parte son lo que nosotros llamamos los fondos buitres, que compran títulos defaulteados con la intención realmente de ir a los tribunales internacionales y conseguir el valor nominal del bono más los intereses más los punitorios. Esta es la realidad. Ahora, la realidad también es que, porque la única verdad es la realidad, de que nosotros seguimos jurisdicción. Y la jurisdicción es el Tribunal de Nueva York. Hay una sentencia. Obviamente que es válido lo que se hizo en materia de que la Argentina, ¿verdad?, reclama, o sea, apela, va a la segunda instancia deniega, y obviamente también la Cámara, el Superior Tribunal decide no, con lo cual decide dejar firme la sentencia. Bueno, a partir de allí a nuestro gobierno se le complicó la negociación, porque no es lo mismo negociar con bonos defaulteados sin sentencia que negociar con ese 7% con sentencia, porque ellos ya tienen una sentencia en la mano y las consecuencias que esa sentencia genera. Ahora, la otra preocupación que tenemos es que los fallos que produce Griesa le trabó al 93% el cobro prácticamente de los cobros que le correspondían. O sea, hace un año, casi 2 años que esos fondos no cobran. A partir de ese fallo,
de la cláusula par y paso, hemos pasado también ese 31 de diciembre del 2014, donde la cláusula Rufo decía que hasta allí había una condición, que eran 10 años prácticamente, y después de la cláusula Rufo, otra condición. Bueno, a partir de acá, ¿verdad?, hay una decisión por parte del gobierno. Es decir, bueno, vamos a acatar el fallo y vamos a negociar. Fueron a negociar. Para mí también no fue una negociación buena. Pero realmente tenemos un fallo y ese fallo pone en peligro el 93%. Pone en peligro el 93%. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea que todo lo que se hizo en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina para reestructurar la deuda, con este problema, si ellos juntan el 25%, tengo entendido, pueden volver a cuestionar el tema. Me va a corregir la senadora de San Luis, que es experta en esto. Y realmente pone en peligro el tema de la deuda. Esta es la realidad. Entonces, obviamente, ante estas circunstancias, yo creo que acá nadie viene a obstruir la acción de un gobierno. El problema que tenemos es el plan que tiene el gobierno, ¿verdad? El plan que tiene el gobierno, no hay un plan de dar trabajo. El plan es, no hay plan. El plan es que no hay plan, ese es el tema. Entonces, echamos gente, devaluamos brutalmente, pero fíjense ustedes, un dato nada más, sobre 32.000 despidos, se ahorraron 320 millones de pesos. Y con la devaluación a la deuda sumaron ya 55.000 millones de pesos, más 10.000 millones de pesos que perdieron por recaudación, porque la recaudación cayó, ¿verdad? Porque estas medidas son altamente recesivas, altamente. Esta es la mayor preocupación que tenemos, ¿verdad? Porque estamos mal y vamos peor, ¿verdad? Vamos peor. Advertimos esto para que después no digan el peronismo o el justicialismo, eso tal cosa. Con este impuestazo que le metieron y además con el tema de los servicios. Miren, hay gente que, al caso de carnicerías, le venía 6.000 pesos de luz, ahora le viene 20.000 pesos de luz. Pero ni si vende el doble puede pagar. Por eso este plan es altamente recesivo. Ya empezó la parábola decadente. Guarda con ese tema. Porque 10.000 millones menos en la recaudación. O sea, ahorraron 320 millones en los despidos a troche y moche, y ya perdieron, en un solo mes perdieron 10.000 millones, o sea, lo que hubiese servido para financiar prácticamente 3 años. Y esta es la concepción que tienen algunos que dicen, acá hay que aplicar un shock en la economía, y ese shock hay que tener cuidado. Si hubiese sido un esquema progresivo, porque obviamente que era un sistema injusto el sistema tarifario, porque acá en la capital se pagaba 2 pesos y nosotros en las provincias pagábamos un alto costo. Ese fue un error nuestro. ¿Verdad? Pero de ahí a llevar el precio de la nafta de 12 pesos a 20 pesos, me parece a mí que es un exceso. Ahora, no escucho las cacerolas. En ninguna de estas medidas escucho cacerolas. ¿Verdad? Es porque obviamente tenían esperanza en que esto se iba a revertir. Pero les vuelvo a decir, yo voy a acompañar en general y en particular voy a objetar algunos artículos y obviamente que nosotros esperamos realmente que cambie el rumbo del gobierno y que aplique políticas que den trabajo. Porque de lo contrario, en corto plazo vamos a tener serios problemas. Gracias, presidente. Gracias, señor.